Panel Agenda Legislativa 2026-2030. Juan Espinal, senador electo, Partido Centro Democrático. Jennifer Pedraza Sandoval, senadora electa, Partido Dignidad y Compromiso. Daniel Briceño, representante electo, Partido Centro Democrático. Carolina Arbeláez, representante, Partido Cambio Radical. Modera Andrés Mompotes, director El Tiempo. Vamos a esperar a que nuestros panelistas ingresen al escenario principal para el último panel del día de hoy, la Agenda Legislativa 2026-2030. Te dijeron 1000 veces. Bienvenidos al Congreso Naturgas. Andrés, adelante, tiene usted la palabra. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a tener ahora una conversación con grandes e importantes representantes de nuestro Poder Legislativo que tienen el reto ahora de asumir los desafíos del próximo Congreso 2026-2030. Y en ese ejercicio, las preguntas que nos competen a todos los colombianos y especialmente a ustedes es cuáles van a ser aquellos elementos que van a garantizar una seguridad energética para el país, una transición energética adecuada, y tenemos para eso a representantes de diferentes movimientos y lo que queremos conversar con ellos es eso precisamente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué están viendo desde el Poder Legislativo y qué podría ejecutarse de manera correcta para garantizar que Colombia no afronte problemas por cuenta de lo que ya estamos viendo, que es una pérdida de suficiencia en gas, la ausencia de exploración de yacimientos nuevos y los retos que tenemos para garantizar una transición energética que se haga de manera justa, equilibrada, a un ritmo que beneficie a todos? Así que vamos a empezar. Yo quiero empezar por entonces plantearles una pregunta a cada uno de ustedes similar. Les voy a controlar la respuesta en 2 minutos de respuesta para esta primera ronda. Si quiere empezamos con la doctora Carolina, para empezar con las damas, y tiene que ver precisamente con eso, es decir, si nosotros estamos en este momento en esa discusión que hemos vivido estos últimos 4 años, en esa tensión entre la transición energética y la seguridad energética, ¿qué debería pasar de aquí al 2030? ¿Cuál debería ser la prioridad que se le debe dar a esa seguridad que nos permita a nosotros tener también la garantía de gas de aquí al 2030? ¿Qué tipo de medidas, qué tipo de normas, qué debería pasar en Colombia para tener o una transición adecuada o una seguridad energética adecuada? Doctora Carolina. Bueno, gracias, doctor Andrés. Un saludo muy especial para toda la audiencia el día de hoy. Un saludo muy especial para la doctora Luz Estela Murgas, quien precisamente en todos estos años le ha tocado batallar frente a un gobierno que bajo sus decisiones improvisadas ha logrado detener una industria tan importante para el país. Al doctor Juan Manuel Rojas, gracias, también presidente de la Junta. Entonces, muy importante reflexión. Creo que lo primero que debemos decir es que para poder avanzar, lo primero que hay que hacer es cambiar de gobierno. No podemos seguir con un gobierno que ha venido deteniendo la industria, que ha venido tomando decisiones improvisadas como la de detener la exploración y explotación del gas y del petróleo, 2
energéticos muy importantes para lograr el desarrollo económico y social de nuestro país. Entonces, lo primero que debemos hacer es unirnos en ese solo propósito, lograr unirnos para que en pocos meses podamos cambiar de gobierno y empezar a activar la industria. Yo creo que pues esa es una reflexión muy importante. Estamos desde el Congreso haciendo una tarea de impulsar iniciativas que logren, como nuestro proyecto que ayer empezó el debate sobre lograr que la seguridad energética sea un derecho colectivo. Y esta iniciativa que la radicamos con el Centro Democrático, pues busca precisamente promover la exploración y la explotación del país, una política pública a largo plazo, no que sea el gobierno del turno el que tome decisiones, frene una industria tan importante para el país y que pues termine esto teniendo afectaciones y pues teniendo impacto en la economía y sobre todo en los proyectos sociales por las regalías que llegan a las diferentes regiones. Entonces, bueno, creo que pues esta es una de las primeras y grandes reflexiones que tenemos que hacer para lograr reactivar un sector tan importante. Sigo con usted rápidamente. Cuando usted dice cambiar de gobierno, ¿se refiere a qué cambio de gobierno? Pues al que está actualmente, y que si es queda el proyecto elegido, del gobierno, y si queda elegido que está como representado presidente Iván Cepeda. Por eso, el que representa este gobierno, pues el proyecto y es el continuismo en cabeza de Iván Cepeda. Y si queda Iván Cepeda, no se puede hacer nada desde el Congreso para tratar de evitar que esta ausencia de claridad sobre la autosuficiencia de gas nos siga afectando. Va a ser muy difícil. Yo creo que 4 años se ha podido resistir, pero 4 años más de este gobierno sería desastroso. No podría esta industria que ha sido tan resiliente, además ha logrado demostrar la resiliencia, aguantar. Es que, pues, digamos, un sector que ha tenido que ver cómo pues, se toman decisiones improvisadas, decisiones que no terminan teniendo sustento técnico ni jurídico, como es el de frenar la exploración y la explotación del país, usurpando las funciones, de hecho, del Congreso de la República, quien debería ser el que tome este tipo de decisiones bajo unos argumentos técnicos irresponsables. Entonces, la planeación que ha venido planteando el gobierno en materia de transición energética, es la transición energética que terminó siendo una destrucción energética, pues necesita planeación. Y eso es lo que desde el Congreso hemos venido promoviendo. De hecho, con la bancada del Partido Centro Democrático radicamos esa iniciativa que ayer tuvo ya su debate y se instaló la mesa técnica para revisar, porque como siempre lo que vimos, doctor Espinal, quien me acompaña en esta iniciativa de convertir la energía en un derecho colectivo precisamente para promover la exploración y garantizar que la seguridad energética de nuestro país. Este es un proyecto muy importante que yo creo que va a cambiar el chip. Es muy importante. No estamos diciendo que no hay que importar gas. Ante ante el desabastecimiento, la importación de gas es válida. Lo que sí no podemos es renunciar a explotar nuestros recursos, sí los tenemos para garantizar la seguridad energética del país. Pero como siempre, lo que vimos ayer en la discusión que tuvimos en el Congreso, en la Comisión Quinta de Senado, fue al gobierno a la bancada del Pacto Histórico, pues oponiéndose a pues, que esta iniciativa pudiera salir adelante, porque dice que la energía no puede ser un derecho colectivo, por favor, cuando pues el medio ambiente lo es, cuando tenemos unos derechos colectivos que es garantizarle a todos los colombianos que tengan seguridad energética. Más adelante vamos a seguir hablando de ese proyecto, pero entonces seguimos con el representante electo Daniel Briceño. Llega por primera vez al Congreso, se estrena en estos nuevos 4 años en el Legislativo. Y sigamos con esa línea, doctor Briceño. Si no hay cambio de gobierno o si no hay, digamos, si se mantiene la continuidad de estas políticas del gobierno actual, ¿qué se puede hacer desde el Congreso para recuperar la autosuficiencia en gas? ¿O esa es una batalla perdida? Bueno, Andrés, primero un saludo para usted, para Naturgas, para mis compañeros. Bueno, a mí sí me queda muy difícil hablar desde el pesimismo. Yo estoy muy optimista en el ejercicio político que estamos haciendo. Y claro, aquí yo creo que todos los sectores están tratando de generar un panorama en donde usted diga, oiga, va a ganar Cepeda. Pero yo lo primero que tengo que decir es que hay optimismo y que hacer un análisis desde el pesimismo, yo sé que hay que tirar números, hay que tirar hojas, pero lo primero es que hay que ubicarse en un panorama donde no ha llegado la primera vuelta, donde hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, pero también en donde nosotros necesitamos un cambio en materia política
e ideológica en la forma en cómo se está viendo el sector de los hidrocarburos. Y esto claro que pasa por un tema electoral, porque es que muchos me están diciendo, o muchos por estos días, acabo de escuchar al ministro que estuvo aquí parado y vino pues muy tranquilo y nunca lo había visto tan calmado y nunca lo había visto tan conciliador con el sector. Pero eso tiene que ver con que ellos entienden que lo que han hecho con el sector de los hidrocarburos y sobre todo con el gas, pues ha sido realmente errores. Ellos no tienen nada que mostrar en materia de gas. Y entonces yo tengo que comenzar por ahí diciendo, yo soy optimista en que no va a haber continuidad. Pero si usted me quiere meter al lado pesimista, yo creo que en primer lugar necesitamos un Congreso fuerte. Un Congreso que también crea que este sector es motor de la economía del país y que no se puede entregar. Mire, son muy pocas las voces, y yo por eso quiero destacar aquí el papel de Carolina Arbeláez, de Jennifer, de mi representante Espinal, y que se levantaron durante esos 4 años a hablar por el sector. Un sector que estaba absolutamente arrinconado, un sector que estigmatizaron, pero sobre todo un sector que lo que hacían era atacarlo, diciendo, y eso yo le he denominado y le llamo siempre mediante el falso ambientalismo. Ellos decían, oiga, los señores del gas contaminan, los señores de los hidrocarburos contaminan, mientras este gobierno se sentaba con los verdaderos causantes a manteles del daño ambiental en Colombia, que son los de la minería ilegal. Entonces, primero necesitamos un Congreso comprometido, y eso pasa con que todos pensemos y entendamos que sin gas no hay futuro. Sin gas no hay energía y sin gas pues realmente no podemos hacer nada en el país. Segundo, yo creo que si estuviéramos en el escenario pesimista que usted me plantea, Andrés, hay que impulsar 2 cosas desde el Congreso. Lo primero, este sector necesita estabilidad jurídica y por eso yo creo que la inclusión, pero sobre todo tener nuevos contratos de estabilidad jurídica que garanticen reglas claras a la inversión en materia tributaria y en materia jurídica de cara al largo plazo es muy importante. Y tercero, todos debemos dejar de mirar esto a corto plazo. El tema del gas, si bien tenemos graves problemas en este momento, es un tema de largo plazo. Es un tema que va más allá de una elección, es un tema que va más allá de una coyuntura política. Por eso la invitación aquí es a todos los congresistas. Yo me he tomado la labor muy juiciosa y he hablado con muchos congresistas nuevos para decirles, oiga, la agenda energética de los hidrocarburos y del gas debe ser una agenda principal. Es que está al mismo nivel de la salud, debe estar al mismo nivel de la seguridad. Nosotros sin energía no vamos a poder hacer nada. Entonces yo creo que Andrés, aunque soy optimista, vuelvo y se lo repito, yo creo que más allá de quien quede en la presidencia necesitamos un Congreso que se la juegue por el sector del gas, de los hidrocarburos en general, como si fuera o como si estuviéramos hablando de economía, como si estuviéramos hablando de salud y como si estuviéramos hablando de seguridad. Muy bien, senadora electa Jennifer Pedraza, que después de una muy buena gestión en la Cámara pasa al Senado. ¿Usted también es optimista? Realmente sí lo soy, entre otras cosas porque pienso que la prioridad que deberíamos tener en este momento en materia de la discusión energética tiene que cambiar de enfoque. Nosotros tenemos que decirle a la gente que si nos interesa la pobreza, entonces nos interesa la energía, que si nos interesa y nos preocupan las mujeres, entonces nos interesa la energía. Si nos interesan y nos preocupa el abandono de las zonas más apartadas y marginadas de nuestro país, entonces la energía tiene que ser un asunto ineludible y empezar a plantearlo como un asunto de justicia y también de pago de esa deuda histórica con las poblaciones más olvidadas y más abandonadas. Pero si gana la visión que no quiere explorar, por ejemplo, gas otra vez. Entonces yo precisamente por eso es que quiero reubicar el debate, porque hasta ahora el debate ha estado planteado solo en términos de enfoques ambientales, que son sin duda alguna importantes, pero desde mi perspectiva ha terminado siendo incluso más clasista y excluyente que otros tipos de debates. Entonces por eso es que yo digo, incluso si gana el candidato del pacto histórico, que lamento muchísimo que la senadora Esmeralda Hernández no haya podido acompañarnos porque me gustaría saber también cuál es su perspectiva y cuál es la perspectiva del pacto, si realmente hay una preocupación por las personas empobrecidas de nuestro país, entonces no podemos seguir sacrificando nuestra soberanía energética tomando decisiones que van a encarecer el acceso a un derecho que es la energía, cuando en el mundo
digamos que se ha creado un indicador al que yo pienso que deberíamos apelar mucho más, que es la pobreza energética y la pobreza multidimensional energética. Y no solamente nos sirve para medir cómo estamos Bogotá versus Bichada, sino cómo está Colombia versus el resto del mundo. El hecho de que haya gente o de que tengamos un fenómeno incluso de transición, porque entre más se encarezcan las tarifas del gas, entre más tengamos racionamiento y priorización en el consumo del gas, ¿qué pasa? Sectores industriales, que son los primeros desplazados de la pirámide de consumo, incluso están teniendo que acudir al uso de carbón. Entonces yo quiero entrar al marco conceptual de este gobierno y pienso que por eso con Fajardo hemos hablado muy claramente de proponer un cambio serio y seguro, porque claro, como nos importan las mujeres, como nos importan las personas empobrecidas, como nos importan las zonas apartadas, tomar decisiones mejor dicho, insistir en lo que ha hecho este gobierno es todo lo contrario. Si revisamos quiénes son las personas que han pagado los platos rotos de decisiones como dejar de explorar, terminan siendo los hogares más empobrecidos y terminan llevándonos a un territorio que no le conviene ni siquiera a Colombia. El presidente, por ejemplo, actual presidente Gustavo Petro, que es muy energético cuando habla a nivel internacional, hoy son 10 países en el mundo los que generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y nos van a venir a decir que Colombia es la que tiene que apagarse para frenar los efectos del cambio climático y no el país que necesita los recursos de los hidrocarburos para poder financiar sí la transición, pero también la mitigación del cambio climático. Entonces yo lo que digo es, entremos al marco conceptual del gobierno. Si les interesan los pobres, si les interesan las mujeres, si les interesan las zonas apartadas de nuestro país, entonces ¿por qué están acabando con nuestra soberanía energética, obligándonos a importar energéticos que podríamos tener bajo nuestro suelo? Y no solo eso, ¿quiénes son las que pagan? Las mujeres rurales que tienen que gastar 3 horas recogiendo leña y que ya no van a poder pagar tarifas cada vez más caras. Entonces por eso es que yo digo, si nosotros planteamos este debate en el tono y en el enfoque al que ellos nos han querido llevar, porque yo me aparto mucho de esa declaración. El pasado lunes en el vergonzoso Consejo de Ministros que tuvimos, cuando el presidente dice, no, es que yo no decidí frenar la exploración de hidrocarburos para que importáramos, sino para que la gente deje de consumir gas. ¿Qué tan verdadero es eso? Y la gente que deja de consumir gas, ¿qué hace? ¿Inmediatamente tiene un panel solar en su casa? ¿O lo que está haciendo es teniendo que acudir a otras fuentes de energía más contaminantes, como incluso lo son la leña? Entonces vamos al debate con ellos. Yo por eso digo, yo me considero una persona preocupada por esas causas de las que el pacto ha querido apropiarse. Claro que me preocupa la pobreza, soy una persona de izquierda, pero no soy una persona petrista, y una ñapa, si me lo permites, claro. Y es la ciencia y la tecnología. Nosotros no podemos creer que Colombia va a dar saltos tecnológicos si el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un porcentaje de 3.5% de ejecución en inversión, si los proyectos de regalías que son tan importantes para la innovación, este es un sector muy demandante en términos de capital e innovación, si no ponemos la agenda de ciencia y tecnología de presente, y eso solamente lo va a hacer un presidente profesor. Bueno, ya se nota por qué Jennifer es la jefe de debate de Sergio Fajardo, ¿no? Creo que quedó claro. Senador Juan Espinal, hemos hablado aquí entonces de la posibilidad de que en el Congreso, más allá de quien gane la presidencia, debe asumir una tarea en la que quede una política en la que se supere incluso de manera tal cada gobierno, que pudiera Colombia tener una ruta energética que no dependa de un presidente, que no dependa de un gobierno, sino que sea una política de Estado que nos garantice suficiencia. Pero usted ve factible sacar normas que permitan, por ejemplo, estabilidad jurídica en el Congreso, cuando este Congreso, después de las elecciones del 8 de marzo, tiene más congresistas en el pacto histórico, que son los que defienden la otra visión que mencionaba aquí la senadora Pedraza, que es necesario debatir, pero que estamos viendo que va a ser más difícil debatirlas en ese nuevo Congreso. ¿Usted qué cree que puede pasar realmente, si es posible en ese nuevo balance de fuerzas, sacar adelante este tipo de normas, senador? Bueno, Andrés, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos, a mis colegas de panel, congresistas, a la doctora Luz Estela, y a Camilo un saludo muy especial, a todo el equipo de Naturgas y a todos los empresarios. Pues lo primero es gracias por resistir este nefasto gobierno, porque sin duda el objetivo número 1 de Petro era acabar el sector minero energético en el país, y por eso presentó un sinnúmero de proyectos que lo único que pretendían era eso, acabarlos a ustedes, acabar la industria, con el falso dilema. Porque mira, Andrés, uno diría que esto hace parte de la agenda global de la izquierda. Pues entonces digamos que no,
porque el presidente Lula y la presidenta de México terminan siendo más izquierdosos que Petro, y el presidente Lula en los 2 últimos años ha firmado más de 185 contratos de hidrocarburos. La presidenta de México hace un mes anunció sí al fracking, y el lunático que tenemos lamentablemente en este país pues dice no hidrocarburos porque necesitamos salvar el mundo, porque necesitamos obviamente enviarle un mensaje a todos los países de que Colombia abandona el petróleo y abandona el gas. Entonces lo primero es lamentable lo que ha pasado con este gobierno. Lo segundo, el Congreso es muy importante. Archivamos en 2 ocasiones, Carolina, en la Cámara de Representantes, la prohibición de fracking. Todavía está vivo un proyecto que ya está muerto realmente. 3 oportunidades del gobierno Petro de prohibir el fracking en nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos hacer fracking. Y yo creo que el debate en el Congreso, lo dice muy bien Jennifer, tiene que ser un debate serio y técnico. No puede ser un debate bajo un dilema ideológico que lo único que buscan ellos es realmente pues acabar la industria, el titular y movilizar a un ambientalismo que está muy alejado de la realidad técnica. Mire, yo le voy a poner un solo ejemplo. La senadora Zuleta, la líder del tarimazo de los bandidos de Itagüí, decía que Hidroituango se tenía que desmontar. Hidroituango técnicamente no se puede desmontar. Además nos salvó de un apagón en el 2024 y va a ser supremamente fundamental al lado de las termoeléctricas para el fenómeno del Niño que vamos a enfrentar. Entonces el Congreso de la República, elegido el 8 de marzo, es fundamental. Claro que el pacto histórico hoy tiene 65 congresistas entre senadores y representantes a la Cámara, pero vamos a ganar la presidencia de la República. Y cuando ganemos la presidencia de la República con Paloma Valencia, pues nosotros vamos a tener mayorías en el Congreso de la República, vamos a invitar a los independientes respetando sus posiciones para dar un debate argumentado y técnico donde enviemos un mensaje y es: la industria y el sector minero energético en Colombia se tiene que recuperar de manera inmediata. Contratos de estabilidad, sí al fracking. Yo creo que hay que evaluar, doctora Luz Estela, los proyectos pilotos. Necesitamos proyectos pilotos para hacer fracking, sí o no, o arrancamos de una vez con el fracking, porque además, doctor Andrés, perdimos realmente la soberanía energética que teníamos en nuestro país. Y del gas natural, pues yo no sé si el doctor Petro lo sabe, el que tanto dice pues que defiende al pueblo y a los pobres, como lo dice él, pues el 85% de los colombianos, de esos 37 millones que necesitamos el gas natural todos los días, el 85% son estratos 1, 2 y 3. Entonces creo, Andrés, que ganamos la presidencia, una bancada fuerte en medio de las diferencias, porque yo también creo que estos temas hay que abandonarlos realmente, los falsos dilemas desde el punto de vista ideológico. Demos un debate técnico, un debate científico claro sobre la mesa, acompañados de ustedes, acompañados además de las altas cortes. Porque si nosotros vamos a abandonar los proyectos pilotos, pues necesariamente vamos a tener que sentarnos con los magistrados del Consejo de Estado, como nos vamos a tener que sentar Jennifer, Daniel y Caro, con los magistrados de la Corte Constitucional para reglamentar la consulta previa en nuestro país, que se convirtió en la manera de extorsionar a todos los empresarios y frenar el desarrollo de nuestro país. Necesitamos reglamentar la consulta previa y vamos a acabar el incentivo económico de esa consulta previa, que lo único que ha hecho es extorsionarlos a ustedes y frenar el desarrollo de nuestro país. Esa tiene que ser la ruta. Y finalizo con esto, Andrés. Finalizo con esto. Nosotros ya dimos el primer paso con Carolina Arbeláez. Radicamos el proyecto de ley para que la seguridad energética sea elevada a rango de derecho de tercera generación. Política pública, independiente del presidente que llegue de turno, pues que no ponga en riesgo lo que estamos viviendo hoy. Es que estamos que nos vamos a un apagón, a un racionamiento, nos estamos quedando sin gas por un capricho ideológico del lunático que tenemos en este momento como presidente. Y yo le planteo el otro escenario que es factible. Si uno ve las encuestas, es factible que Iván Cepeda pueda ganar la presidencia. ¿Qué pasa en ese escenario con el Congreso? Pues mire, ¿usted no está poniendo demasiadas esperanzas en que va a ganar una opción distinta? Yo soy muy optimista y vamos a ganar la presidencia. ¿Qué pasa en el y vamos otro a escenario? ganar. Si gana Iván Cepeda, le voy a dar 2 respuestas. Para nosotros como oposición, lo he dicho, la tumba o la cárcel con Iván Cepeda como centro democrático. Y segundo, no solamente este sector,
un sinnúmero de sectores del país desde el punto de vista económico, creo que él los llevará al fracaso absoluto. Además porque lo dijo, voy a continuar la agenda del presidente Gustavo Petro. Y él es enemigo del fracking, del gas natural, del petróleo, de la minería, del carbón. Lo sabemos perfectamente, Andrés, y él lo ha dicho, es que no nos lo estamos inventando. Bueno, creo que ya estamos viendo también aquí cómo están distribuyéndose las fuerzas de nuestros congresistas invitados. Entonces me queda claro, pues obviamente Jennifer, Sergio Fajardo, porque es el jefe de debate. Obviamente están los representantes del Centro Democrático con Paloma, el doctor Espinal y el doctor Briceño. Y seguimos con usted, doctor Arbeláez. ¿Usted con quién va finalmente Cambio Radical? Aproveche para contarnos. Quiere titular, Andrés, quiere titular usted hoy con el partido Cambio Radical. Bueno, precisamente hoy está reunido el partido tomando decisiones. Quiero decir que el partido Cambio Radical durante estos 4 años ha hecho oposición al gobierno de Gustavo Petro y lo ha hecho de la mano del Partido Centro Democrático. Hemos sido ese muro de contención no solamente para lograr frenar todos esos proyectos que han impulsado en materia energética, sino también en otros temas varios de país tan importantes como la salud, la seguridad, en fin. Hoy el partido pues tiene esa reunión y donde yo ya dejé mi postura plasmada sobre la necesidad de unirnos en un solo propósito, de buscar convocar a todos, porque finalmente el próximo presidente no tendrá que gobernar solo para el Centro Democrático ni para la derecha, tiene que gobernar para todo un país, que eso es lo que le quedó grande al gobierno de Gustavo Petro. Entonces, pues nuestra postura o mi postura personal es apoyar el proyecto de Paloma Valencia y es la invitación que también queremos hacerle a este auditorio. Yo creo que es necesario que actuemos con grandeza ante el momento tan difícil y tan crítico que está viviendo el país. Es su postura personal, pero el partido va a dejar en libertad al resto de miembros para que decidan con quién van, porque bueno, también el Cambio Radical que quieren estar con Abelardo. Hay varios que están planteando que se dejen libertad. No entiendo la postura un poco tan, digamos, del candidato Abelardo, pues de cerrarle las puertas a un partido como Cambio Radical, que ha sido oposición durante todos estos años y que sin lugar a dudas todos sus miembros han estado pues a la altura del debate de defender los principios democráticos de este país. Entonces, pero yo dejé plasmada ya la postura en el partido y en unas pocas horas sabremos qué va a hacer el partido Cambio Radical y yo espero que pues estemos a la altura del momento que está viviendo el país y apoyemos el proyecto de Paloma Valencia. Como decimos los periodistas, noticia en desarrollo. Bueno, pero sigamos con usted, doctora Carolina Arbeláez. Entonces, aquí se mencionaba, lo mencionaba el senador Espinal, ese proyecto de ley que busca declarar como un derecho la seguridad energética. Ese proyecto de ley, usted lo acaba de decir, no encuentra todavía ese eco desde unos sectores muy importantes que siguen siendo los del pacto. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué viene para ese proyecto y cómo se puede lograr un consenso en el nuevo periodo del Congreso 2026-2030? Bueno, Andrés, nosotros hemos venido liderando varios proyectos muy importantes para el sector. Uno es este que lo radicamos con la bancada del Centro Democrático y buscamos que, por supuesto, sea la fórmula en la que la seguridad energética, la soberanía energética del país sea una política de Estado. Que logremos, como hace un año aquí en Naturgas, la presidenta Luz Estela Murgas lo anunció, logremos avanzar en reconocer esos derechos para las comunidades, sobre todo las más apartadas, para las mujeres. 1.6 millones de familias hoy todavía cocinan con leña y necesitamos ayudarle a resolver el problema, necesitamos ayudar a resolver el problema del por qué todavía hay lugares muy apartados y regiones muy apartadas del país donde ni siquiera todavía hay energía, no hay luz, la energía es intermitente, o donde las tarifas en un lugar digamos, en la costa siguen siendo tan elevadas y no hemos podido resolver el problema. Y de la forma en cómo pues lo vamos a lograr es que logremos grandes proyectos para que se logre mejorar la infraestructura, para que se logre seguir explorando y explotando, y eso de la forma en cómo se va a hacer es que logremos que la seguridad energética del país sea una política de Estado. Entonces, esperemos que se logre aprobar esto en la Comisión Quinta de Senado y esto será una discusión que tendremos que dar con el próximo Congreso de la República, donde este proyecto todavía estará vigente.
logramos con el sector trabajar para aprobar un proyecto que busca, o que es una ley de la República, que logra que se financie o se subsidie la conexión del gas con las familias más vulnerables. Esa red interna que logramos para que las familias colombianas no tengan que pagar, pues, digamos, tarifas muy costosas o precio muy costoso por conectar el gas con las viviendas de interés social y con los programas de mejoramiento de vivienda. Este es un proyecto que no es un proyecto, es una ley de la República, se logró sancionar el año pasado. Lamentablemente, el presidente Gustavo Petro lo objetó en 2 oportunidades porque él es un enemigo del gas. Entonces, todos los proyectos que tienen que ver con gas, no podía creer que le hubiera al Congreso pasado un proyecto que permitiera que las familias más vulnerables en Colombia pudieran tener acceso al gas natural y al gas domiciliario. Y entonces nos objetó en 2 oportunidades el proyecto. Andrés, ¿sabe qué pasó? Nos tocó pedirle al presidente del Congreso, como antes nunca había pasado, algo que no es normal en el Congreso de la República, que sancionara la ley. Y hoy, pues esto ya es una ley que logramos trabajar con el sector para que miles y millones de familias hoy puedan tener acceso al gas domiciliario. También ayer quiero contarles que con el representante Juan Espinal, después de haber visto la persecución que emprendió la Superintendencia de Industria y Comercio contra este sector, radicamos un proyecto de ley que busca garantías procesales para la etapa preliminar de investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que haya reglas claras sobre cómo se debe hacer una visita, que se logre poner límites, porque lo que estamos viviendo en estos momentos, lo que está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio es no solamente con este sector, sino con muchos sectores del país, es vergonzoso. Entonces, pues esperamos también que esta sea una discusión que se pueda dar, que se pueda aprobar en el primer debate para que este proyecto quede vigente, y así el próximo Congreso también deba de dar una discusión tan importante como es ponerle límites a esos megas superpoderes y esa extralimitación de funciones que está teniendo la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta es una noticia que queremos darles porque ayer con el representante Espinal este proyecto quedó radicado. Muy interesante porque además el debate sobre los poderes de las superintendencias ha tomado mucha fuerza en los últimos… La ley anti-Rusinque. Los últimos… ¿Cómo se llama? La ley anti-Rusinque. Bueno. Representante Briceño, entonces aquí estamos hablando precisamente de eso, cómo garantizar esa seguridad energética, cómo volverlo un derecho, pero en el marco de todo hay también, y usted ha sido un líder de esas vedurías ciudadanas, de esos controles a las funciones que tienen los funcionarios públicos, a sus desafueros, y en eso también hacer el balance, por ejemplo, sobre los subsidios que tienen que ver con lo que va para los temas del gas en muchas poblaciones de Colombia. ¿Usted cree que esos subsidios están funcionando bien, se tienen que mejorar, hay fallas estructurales que se puedan trabajar desde el Congreso? ¿Cuál es su visión sobre ese tema, doctor Briceño? Oiga, no, mira, Andrés, yo creo que es una discusión de fondo y ahí sí yo creo que es una discusión que hay que dar sin revisar el gobierno que esté, porque si hay un problema hoy en el tema de los subsidios es que se anuncian políticamente. Yo creo que anunciar y otorgar subsidios es políticamente pues muy rentable, pero si algo me han ido pasando es que esos subsidios no tienen en la mayoría de casos una asignación presupuestal real y eso ha venido generando un gran problema porque terminan las empresas que prestan los servicios asumiendo el pago de esos subsidios con su caja. Y después viene el gobierno y paga de forma rezagada los subsidios y toca agradecerle. Entonces, lo primero que hay que establecer aquí, Andrés, es que el sistema que tenemos en este momento no tiene como tal los mecanismos idóneos para que cada vez que a un presidente, a un ministro, al Congreso mismo, se le ocurra otorgar un nuevo subsidio, pues este deba tener un respaldo presupuestal inmediato. Y eso hace entonces que tengamos ministros de Hacienda jugando con la caja todo el tiempo y mirando cuándo le cumple y cuándo no cumple, pero los mayores afectados son las empresas. Y entonces, como hay rezago en el pago de esos subsidios, terminan siendo afectados pues los mismos beneficiarios de esos subsidios que son los de estrato 1 y 2, porque la plata llega rezagadamente, porque el servicio muchas veces no se puede prestar de la mejor manera y no es culpa de las empresas, es culpa de que el gobierno no cumple y vuelvo y lo repito, eso sí tiene que ver con un tema transversal. Lo segundo, y es que entonces no existe hoy, además de que usted tiene ese problema, no existe un mecanismo real
en donde usted como empresa o como sector pueda exigir inmediatamente el pago de esos subsidios, es decir, que el gobierno cumpla, que haya un cronograma, que haya unas fechas ciertas. Y lo tercero que es muy importante, Andrés, aquí, es que así le paguen a usted rezagadamente, pues usted tiene una falla estructural en donde usted le están pagando es el atrasado, pero nunca están al día con eso. Ahí estaba el Ministerio de Minas reconociendo pagos de 1.5 billones en materia de servicios públicos en 2025, pagando 2024. Se ha dicho que en este momento se adeudan unos 9.2 billones de pesos en todos los sectores de los servicios públicos y demás. Y entonces yo sí creo, Andrés, que hay que poner esa discusión sobre la mesa. Cada vez que el Congreso, el presidente de un gobierno quiera otorgar unos subsidios, deben haber unos mecanismos. Y por eso yo tengo 3 cositas que pienso radicar el 20 de julio. Y lo primero es que debe haber una regla de apropiación obligatoria. Es decir, ningún subsidio que se otorgue o del Congreso, presidente y demás puede hacerse o establecerse sin la apropiación presupuestal respectiva. Segundo, yo creo que va a haber un fondo de estabilización y de pago automático. Eso para evitar que el ministro del ramo pues termine jugando con la plata o mirando de dónde saca, sino que los recursos de los subsidios estén asignados a un fondo de estabilización que paga automáticamente. Tercero, una transferibilidad pública mensual en donde todos podamos tener la información real, tanto el sector como las entidades, los que hacemos control político, de a quién le deben, cuánto le deben y por qué no le han pagado. Y cuarto, y yo creo que esto sí es muy importante, yo creo que debe ser una discusión permanente en el ejercicio del control político, porque esto siempre pasa pues de agache. Entonces pareciera que le deben a ustedes, le deben al sector, el gobierno sale, paga rezagadamente y en serio, como pasó hace unos meses, casi toca darles las gracias. Entonces yo sí creo que aquí hay que ponernos serios, hay que poner reglas claras y cada vez que se asigna un subsidio de esos que aplaude la gente y que son políticamente muy llamativos, yo creo que tienen que tener esas reglas y eso es lo que vamos a nosotros proponer y presentar en el Congreso el próximo 20 de julio. Bueno, ya tenemos agenda para arrancar de su lado. Y senadora electa Jennifer Pedraza, entonces, usted que nos acaba de decir, es importante, no se puede perder de vista que sin petróleo, que sin gas no vamos a tener transición posible, no hay cómo financiarla. Pero, ¿qué mecanismo implementaría usted desde el Congreso para que esos recursos que vengan o que se obtengan de una transición ordenada, que no sea de una manera drástica y que corte lo que hoy necesitamos para funcionar como país, lleguen evidentemente a las energías renovables? ¿Eso mediante qué mecanismo se garantice que esa plata no se pierda en el camino? Bueno, pues me parece que es muy pertinente la pregunta porque uno de los principales asuntos del Congreso no es solamente sacar y sacar leyes, sino hacer control político sobre la plata de los impuestos que pagan ustedes, que paga todo el mundo en este país y que, por ejemplo, en el caso de las regalías, debería tener una asignación mucho más transparente y eficiente. Por ejemplo, en el caso del impuesto al carbono, que ha sido tan debatido y que a mí personalmente me parece tan regresivo, ¿cuál es el enfoque de estos recursos y cómo hacemos para que realmente termine invertido en lo que se requiere y no termine en manos de entidades que terminan desviando esos recursos? Y de verdad esto me parece muy importante, porque yo siento que las elecciones, mejor dicho, en el control político, los 3 años del gobierno, un montón de gente destapando corrupción y después en campaña, un montón de gente recibiendo corruptos en sus campañas. Y es súper clave porque si esa promesa de que el pago de impuestos y de que la riqueza que genera este sector va a llegar a invertirse, no solamente en las zonas en donde está la explotación, sino también en los territorios más apartados de Colombia, se rompe, es eso lo que permite que surjan narrativas que nos plantean una enemistad absoluta y central en este país entre los trabajadores y los empresarios y no un ciclo virtuoso en el que el desarrollo económico del país le llega a la gente más empobrecida. Entonces, para mí el tema de la corrupción no es solo un asunto que me indigne, obvio que me indigna que haya senadores que desde la cárcel están pidiendo que los dejen posesionarse, obvio que me indigna que haya senadores que están condenados por la Corte Suprema de Justicia y que van a registrarse a la plenaria del Senado, porque esa es la plática de sus impuestos, de mis impuestos, y esa ruptura de esa promesa es la que genera esa debilidad, por un lado. Y por otro lado, de hecho, en las conversaciones que hemos tenido con Naturgas, ha habido una
pregunta que también se ha planteado sobre el tema del biometano, de hecho sobre el tema también de nuevas tecnologías como los diferentes tipos de hidrógeno, y yo pienso que que parte de esa promesa o de esa apuesta podría ser incluir una asignación de recursos de regalías con destinación específica para la financiación de la transición. Otra propuesta que tenemos es reconocer el subsuelo como un activo estratégico para poder financiar la adaptación y la mitigación a los efectos del cambio climático. Eso me parece a mí muy importante. Entonces, Colombia se inunda todos los años, ya no estamos hablando solamente de las zonas, por ejemplo, en Córdoba, ya no estamos hablando solamente de La Mojana, ya estamos hablando también de que las propias ciudades se están inundando, y cuánto estamos invirtiendo nosotros en Colombia para adaptarnos y para mitigar los efectos del cambio climático que ya está aquí. Así apaguemos Colombia mañana, son los grandes países desarrollados del mundo los que han emitido la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, y en ese sentido nosotros deberíamos tener como prioridad la mitigación y la adaptación. Entonces, para mí no es solamente la plata para la transición, claro que yo veo la transición más bien como una oportunidad de desarrollo económico, de desarrollar productivamente nuevos sectores, pero francamente nuestra principal necesidad ambiental y ecológica es adaptarnos y mitigar los riesgos del cambio climático. Entonces, pienso que ese podría ser un buen debate para el Congreso de la República, que es reconocer nuestro subsuelo como un activo estratégico para financiar la adaptación y la mitigación al cambio climático. Sí, senador electo Juan Espinal, nos mencionaba la doctora Pedraza, aquí hay un tema también que tiene que ver con esa manera en la que se rompen como las narrativas o la promesa de lo que hay, y la gente empieza a desconfiar de lo que realmente tiene un efecto positivo para su vida, que tiene que ver con la posibilidad de extraer gas, de explorar petróleo de una manera responsable, de hacer fracking de una manera responsable. Pero eso también lo digo porque hay muchos cuellos de botellas. Entonces hay toda una promesa de unas exploraciones, de unos yacimientos de gas que en el papel suenan muy bien, pero que siguen muy lentos, porque las consultas previas, por ejemplo, siguen siendo una talanquera hoy para garantizar que ese tipo de proyectos se lleven a cabo. ¿Se podrá hacer algo finalmente desde el Congreso para eliminar esos cuellos de botella? ¿Qué cuellos de botella ve usted también, además de estos que hay que enfrentar, pero se podrá por fin poner eso de una manera sensata? Pues mira, Andrés, yo creo que lo primero es el gas natural y la energía más cara es la que se importa. Y nosotros tenemos obviamente todas las condiciones y todos los recursos naturales para explorar y para explotar gas natural, petróleo y energía, obviamente generar energía en nuestro país. Nosotros tenemos más de 740.000 fuentes hídricas para construir proyectos hidroeléctricos a gran escala o pequeñas centrales hidroeléctricas. Nosotros tenemos que proteger, vuelvo y repito, las termoeléctricas, porque el respaldo de nuestra energía está en la energía en firme. Si bien tenemos que avanzar con las energías renovables, que ahí les propongo a mis colegas que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo tomemos una decisión de regresar al 1 o al 2% las transferencias para proyectos eólicos y solares, porque Irene Vélez, la ministra del Decrecimiento Económico, lo único que hizo fue aumentar del 1 al 6% las transferencias para esos proyectos, generando inseguridad jurídica. Claro, necesitamos tener estabilidad, pero necesitamos todas las fuentes de generación de energía. Incluso tenemos que apostarle, como lo estamos haciendo en el Congreso de la República, al debate de la energía nuclear en nuestro país, retomar la hoja de ruta del hidrógeno que quedó establecida en el gobierno del presidente Iván Duque, donde avanzamos con la ley de transición energética, con la ley de cambio climático Jennifer, donde se trazó la hoja de ruta del hidrógeno en nuestro país. Esto no es nuevo. Lamentablemente este gobierno llega, Andrés, y pone un freno a lo que habíamos ganado desde gobiernos anteriores, gobierno Uribe, gobierno Santos, gobierno Duque. En materia de fracking, mire, tenemos todo para realizar y poner en funcionamiento la herramienta. Y yo creo que hemos avanzado mucho. ¿Cuándo empieza Colombia a hablar de fracking? Desde el 2012, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Comisión de expertos, luego en el gobierno de Duque, comisión de expertos. Tenemos la línea trazada, tenemos diagnóstico técnico y científico, y por eso llegamos a los proyectos pilotos como una especie de medición técnica para darle tranquilidad a quienes dudaban de la herramienta, y que además a nivel internacional ha sido exitosa. Estados Unidos, Argentina.
Y nosotros, pues lo único que hemos hecho es abandonar como veníamos produciendo hidrocarburos, como veníamos aumentando obviamente la apuesta del sector minero energético, y es cuando nos ganan ventaja, por ejemplo, países como Brasil, países como Chile, como Perú, que a Perú, por ejemplo, están llegando los grandes proyectos de energías renovables. ¿Por qué? Porque aquí se generó inseguridad jurídica. Entonces, Pero necesitamos... ¿no será que en el fracking, senador, todavía la gente en Colombia le tiene mucha desconfianza? Yo creo y que no no se ha podido hacer que el colombiano entienda que el fracking bien hecho es una posibilidad? ¿En qué se ha fracasado ahí? Andrés, yo creo que dejamos que la narrativa de la izquierda nos ganara. Faltó más sensibilización de lo que significa la herramienta y de las potencialidades que tiene y del equilibrio en materia de sostenibilidad y ambiental, y con la nueva tecnología obviamente se puede mitigar el riesgo. Yo estuve en el 2019 estudiando fracking en los Estados Unidos, Daniel, y uno llega al pozo donde se realiza fracking y aquí está la escuela, está la finca, está el caballo, está el niño, está la piscina, está el mall, está el restaurante, y realmente hay una sostenibilidad ambiental. Hay alta tecnología, hay mitigación para disminuir obviamente los impactos en materia ambiental, y yo creo que por eso nos fuimos a los pilotos, pero hay que realmente llegar a realizar fracking en nuestro país para aumentar las reservas de gas natural probados en nuestro país. Y yo lo he dicho también, Andrés, el peor enemigo del medio ambiente en nuestro país es la pobreza. Y en este gobierno se ha, de alguna manera, ante las malas decisiones, se ha ampliado la brecha de la pobreza energética. Nosotros pasamos de tener 1.5 millones que quemaban leña a tener casi 2 millones de colombianos quemando leña para sobrevivir. Y 2 puntos para terminar la pregunta, que hay que reglamentar. Vuelvo y repito, la consulta previa. Es urgente que el Congreso de la República, Jennifer, reglamente la consulta previa en una mesa interdisciplinaria con los gremios, con los ambientalistas, con la Corte Constitucional, con el Ejecutivo. Porque en este país tenemos más de 20.000 proyectos frenados de todo tipo por la consulta previa. Porque se convirtió ¿en qué? En un cartel para extorsionar a los empresarios, para frenar el desarrollo. Vuelvo y repito, hay que acabar con el incentivo económico, como el Congreso de la República en el 2010 acabó con el incentivo económico de las acciones populares. ¿Recuerdan las acciones populares cuando hay incentivo económico? Los juzgados se mantenían llenos de expedientes por el incentivo económico. Y creo que, ¿cómo lo acabamos? Obviamente tenemos que llegar con inversión a las comunidades, y hay una herramienta hermosa en este país que se llama OXI, obras por impuestos, obras por regalías, obviamente, para llegar a las comunidades. Y el otro punto, que es el freno al desarrollo del sector, son las licencias ambientales. Tenemos un sistema nacional ambiental que tiene que ser moderno, hay que actualizarlo. Las corporaciones autónomas regionales, no todas, están plagadas lamentablemente de corrupción. Y en los últimos congresos pues se han tratado de modernizar, por ejemplo, los consejos directivos de las corporaciones autónomas. Se ha tratado y se ha intentado de modificar el marco normativo de las corporaciones autónomas y no lo hemos logrado. Y creo que hay que hacer un esfuerzo grande versus que hay que reducir los tiempos de licenciamiento ambiental en nuestro país. ¿Por qué nos da miedo hablar de las licencias ambientales express o flexibles? Lo tenemos que hacer. Y creo, Andrés, que el próximo presidente de la República, el 7 de agosto, tendrá que tomar una decisión de declarar una emergencia energética para evitar un racionamiento profundo o un apagón en nuestro país. Vamos a seguir ahora cambiando de orden, senadora Pedraza. Pero entonces, hemos escuchado, por ejemplo, al candidato Sergio Fajardo decir que el fracking hay que darle una oportunidad. Antes tenía dudas y él ha venido evolucionando en su forma de pensar sobre ese tema. Pero ¿cómo hacer que la gente lo entienda? Porque estamos hablando de los candidatos, pero en la calle todavía la gente tiene temor a que el fracking sea realmente una opción ambientable, viable. Pero yo creo que la gente, y he querido como hablar de esto escuchándoles, y también porque he tenido reuniones con varios de los sectores que están aquí sentados hablando de este tema de las consultas y de la desconfianza de la población. Y yo creo que la desconfianza de la gente está sustentada en experiencias muy dolorosas que ha tenido nuestro país, en abandono, en corrupción, y establecer esa confianza no es sencillo. Y también sé que ha habido un mal uso de la promesa garantista de la Constitución sobre la consulta previa. Sin embargo, desde mi perspectiva, y por eso es que
propongo y estoy de convicción en una candidatura presidencial que es capaz de reconocer que este país necesita acuerdos sobre la mesa y acuerdos que reconozcan ese dolor y esa desconfianza y ese abandono histórico con comunidades y con poblaciones que solamente han visto violencia, abandono y corrupción. Entonces, cuando uno les habla de un proyecto energético, quizás lo primero que piensan algunos es inmediatamente prevención por sus experiencias en el pasado, y otros quizás ven en la corrupción de esta herramienta tan importante como lo es la consulta una oportunidad para enriquecerse, cosa que obviamente no es el propósito. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido garantista con la consulta previa, y desde mi perspectiva lo que necesitamos es un gobierno que se ponga a la 10 para sentar a las comunidades y para atender sus necesidades y promover acuerdos, y no un gobierno que siga echándole leña al fuego a esas contradicciones. Y no solo lo digo por lo digo porque también hay candidaturas presidenciales que desconocen esa realidad, y este país no va a volver a ser el mismo que era antes del 2018. Este país tiene, y lo acabamos de ver en las elecciones del 8 de marzo, un montón de heridas y de deudas históricas que nosotros no podemos desconocer. Por eso, ante las opciones de desconocer, al contrario, y de limitar los derechos de participación de la gente, esa no es mi postura. Yo pienso que por el contrario necesitamos restablecer esos lazos de confianza, y para hacerlo, afortunadamente tenemos experiencias de gobierno, porque también llegar a la presidencia no es administrar una UTL. Ustedes ya hemos visto lo que es un presidente que no es capaz de ejecutar un presupuesto, que ni siquiera es capaz de hacer equipo. Necesitamos un presidente con experiencia, y con experiencia para hacer acuerdos y ejecutar, y pienso que esa experiencia la tiene Sergio Fajardo. Tú preguntabas por el fracking y yo digo, nosotros tenemos un principio que nos une como campaña, y es el principio del método científico. Eso puede sonar muy lejano para las personas, pero no es una bobada. Tenemos en el mundo presidentes que han decidido desfinanciar plenamente la ciencia, que han, mejor dicho, están a punto de reproducir la idea de que la Tierra es plana. Y nosotros insistimos y persistimos en que la información y la política basada en evidencia es lo que debe regir nuestras decisiones. Por eso la postura de Sergio Fajardo es, digamos, una postura que promueve realizar los pilotos y tener información suficiente para que nosotros, de manera transparente, podamos dar ese debate. Esa es la postura que nosotros hemos definido en la campaña presidencial de Sergio Fajardo, y tiene ese propósito: decir que nosotros vamos a pasar por encima o que vamos a limitar las consultas previas. A mí me parece que es una promesa que puede dar muchos votos, seguramente puede recoger muchos sentires de traición y de mal uso de este instrumento, pero Colombia no es ese país ahora. Nosotros necesitamos sentar a la gente que sí tiene necesidades, que no está cooptada por liderazgos corruptos dentro de esas comunidades que sé que ocurren, y aislar a esos liderazgos y poner a esas comunidades y sus necesidades sobre la mesa. Esa es la forma de crear acuerdos y confianza entre el sector empresarial, pero no solo el sector empresarial, anteponiendo que, como les he dicho, necesitamos energía para poder cerrar esas brechas. Yo lo tengo súper claro, y por eso es que tenemos que empezar reconociendo esa necesidad de los otros y de las comunidades históricamente olvidadas. Así que por eso no me siento representada como por la idea de decir vamos a pasar aquí por encima a todo el mundo, pues porque yo sé que nadie lo ha planteado en este foro, y pues digamos que la candidatura presidencial a la que me refiero no está representada por lo que veo en este panel, pero sí creo que nosotros no podemos hacer de cuenta que Colombia es un país distinto al que tenemos. Tenemos que reconocer que hay un montón de dolores, de deudas históricas y de resentimiento, que si nosotros no le damos una salida por la vía democrática y por una vía de construcción de acuerdos, como lo propone Sergio, realmente creo que estamos pensando en un país distinto al que al día de hoy tenemos. Y yo respaldo a la Corte Constitucional incluso cuando toma decisiones que no me gustan, y la Corte ha sido absolutamente defensora y garantista en lo que tiene que ver con la participación de las comunidades. Sí, y seguimos, doctor Briceño, con este tema porque claro, las consultas siguen siendo un dilema. Y quiero decir, cuando llegó el gobierno de Gustavo Petro, hubo gente que dijo, ahora sí llegó el gobierno social, llegó el gobierno de izquierda, llegó el gobierno progresista, esas consultas van a salir en 3 semanas. Y la cantidad de proyectos que están varados por ausencia de definición de las consultas es una evidencia que ese es un tema estructural. ¿Usted cómo lo ve y cómo se soluciona ese tema, doctor Briceño? Bueno, yo tengo que decir que tampoco es que el gobierno quisiera impulsar mucho las que estaban trabadas por consulta previa. Si usted revisa, por ejemplo, la expansión del sistema eléctrico hacia Bogotá, que hoy está en absoluto riesgo, toda la parte norte de la ciudad, pues tiene problemas de consulta previa, tiene problemas de licenciamiento, y el gobierno, créame que no ha estado muy afanado por solucionar los problemas de las comunidades
que se han presentado y que dicen tener pues alguna necesidad o algún tipo de objeción sobre este tipo de proyectos. Entonces, el gobierno ha sido aliado del paro, literalmente, de muchos de los proyectos. La parálisis que hay en muchos proyectos en el país tienen que ver con que muchos de los que impulsan como tal esos mecanismos de consultas previas pues pertenecen al pacto histórico y también hay que decirlo abiertamente. Segundo, yo sí creo que hay que limitar el mecanismo de consulta previa y en eso yo siempre he sido claro. Y es que limitar el mecanismo de consulta previa, porque hoy es un mecanismo absolutamente gigantesco, abstracto, en donde la gente literalmente puede oponerse por oponerse, donde puede haber y hay corrupción en estos momentos, hay que limitarlo, y limitarlo no quiere decir pasar por encima de la gente. Limitarlo quiere decir que se reconoce los derechos y los intereses de una minoría, pero los intereses de una minoría no pueden como tal tener obstaculizado o paralizado pues el desarrollo de grandes proyectos que van a limitarlo, por ejemplo, en tiempo de decisión, por ejemplo. Yo sí creo que las limitaciones de tiempo, yo creo que las rondas de negociación también hay que limitarlas. Esto no pasa únicamente en el tema de la consulta popular, sino también pasa en el tema de la protesta. Yo también he sido muy claro que aquí hay que tener reglas claras. Aquí no hay derechos absolutos. Y bajo esa premisa, nosotros hoy tenemos que entender que la consulta previa es casi un derecho absoluto, en donde cualquier comunidad, en donde cualquier persona, y yo he hecho denuncias sobre eso, nosotros hemos denunciado como por ejemplo comunidades indígenas de Nariño se presentan en proyectos de La Guajira y se cambian y se intercambian, porque hay esos mecanismos y decirlo pues no está mal, porque es la realidad del sistema en estos momentos. Entonces hay que limitarlo, hay que ponerle orden a la consulta previa y eso no está mal. Yo dije esto en un debate el otro día y alguien se escandalizó, dijo, usted es un violador de derechos humanos. Yo creo que no. Yo creo que aquí nadie tiene un derecho absoluto sobre nadie, ni una comunidad, ni una mayoría, y aquí todo el mundo tiene que tener reglas claras. La consulta previa hoy no las tiene. Y tercero, que es muy importante, yo creo que aquí hay que avanzar en mecanismos de negociación, yo en eso estoy de acuerdo con Jennifer, pero venga, la negociación con reglas básicas y claras. Porque si vamos a aplicar las mismas reglas de negociación cuando hay protestas y bloqueos, por ejemplo, hoy en Bogotá, en donde cualquier persona que se pare y bloquee una vía, entonces toca mandarle 3 gestores de convivencia y decirle, oiga, ¿usted qué busca? No, yo busco la paz mundial. Entonces, imagínese usted hablando con una persona que busca la paz mundial durante 3 horas mientras la ciudad está absolutamente bloqueada. Hay que tener reglas claras, con lógica y entender que no todos los intereses de minorías son relevantes para el ordenamiento jurídico. Y eso es una discusión que hay que hablar en este país. Y entonces ahí ponemos la discusión sobre la mesa, no es limitar, no es quitar voces, pero sí es entender que los derechos de unos no están por encima de los derechos de otros. ¿Quiere hacer algún comentario, doctora Jennifer Pedraza? Sí. En lo que tiene que ver con el derecho a la protesta y las minorías, es muy importante señalar que, por supuesto, en los términos que está planteado en la Constitución, protesta pacífica, yo me aparto de las expresiones violentas, pero el derecho a la protesta, si bien es un derecho que por naturaleza es disruptivo, o sea, nosotros tuvimos aquí candidatos a la alcaldía diciendo que había que ir a marchar en un protestódromo, ¿se acuerdan? Que por qué no van y le dan 5 vueltas al Campín. Por favor, obviamente que el derecho a la protesta lo que pone de presente es una necesidad tan sentida que hace que la gente salga a marchar. Y pilas, porque la hemos usado todos los, mejor dicho, hemos acudido a la protesta todos los sectores políticos habidos y por haber. Obvio, de manera distinta, ya dije que me aparto de la violencia, pero la protesta es un derecho fundamental del cual devienen otros derechos, el derecho al empleo, el derecho de las mujeres a votar, a heredar, a estudiar, así que pienso que hay que ser muy cuidadosos con ese derecho. Doctora Carolina Arbeláez, sigamos con esa línea y terminemos esta ronda de preguntas con ese tema, el dilema de cómo manejamos el derecho que hay detrás de las consultas previas. Pero ¿cómo se logra en este país ponerle un marco que sea más expedito? ¿Y cómo se logra tal vez lo más difícil, que la Corte Constitucional entre en esta conversación? Porque si evidentemente la Corte no entra en esta conversación, no lograremos cambiar el modelo que hoy tenemos. Hay que convocarlos y reconocer una realidad que está viviendo el país en materia de consulta previa, donde, como aquí lo han dicho varios colegas,
pues definitivamente se está usando como un mecanismo de extorsión para frenar los grandes proyectos de este país. Un proyecto como Sirius pues debe tener unas condiciones especiales a la hora de desarrollarse. No puede ser que sea la consulta previa la que tenga un proyecto tan importante para el país detenido. Entonces, yo sí creo que aquí debe haber un fast track en ciertos trámites, en ciertos proyectos, una regulación y reglas claras, porque finalmente las consultas previas están acabando con los proyectos más importantes de este país que se necesitan en materia de energía. Entonces, esta es una conversación que hemos dado desde el Congreso de la República y yo creo que hay una necesidad aquí en el marco de la energía como un derecho colectivo, por ejemplo, que es nuestro proyecto que, repito, venimos tramitando en el Congreso. ¿Por qué no hablar de cómo pues una consulta previa no puede frenar un proyecto que garantiza la energía pues de todo un pueblo, de toda una región? Entonces, como lo que está pasando en Bogotá, que precisamente por una consulta previa, por unas comunidades que se sientan a frenar un proyecto, hoy Bogotá y parte de Colombia está a punto de vivir un apagón. Entonces, aquí hay que hablar con la responsabilidad y no hay derechos absolutos. Yo comparto también eso, donde por supuesto aquí prima también los derechos que tiene la gente a tener energía de calidad de vida y desarrollo. Entonces, pues muy importante, es una discusión que yo creo que se tiene que dar en los próximos 4 años, pero mire, yo creo que el Congreso en eso ha estado a la altura. Es que recordemos que finalmente es el Congreso el que le ha puesto o ha sido ese muro de contención a este gobierno. Yo le voy a contar una historia que yo creo que aquí pocos conocen. En el Congreso de la República avanzó un proyecto casi en último debate, estuvo a punto de aprobarse en último debate, que disfrazado entre justicia tarifaria lograba poner un tope a las utilidades de todas las empresas de servicios públicos. Estuvo a nada de ser ley de la República. El Congreso logró frenar una iniciativa como esta que prácticamente acababa con la industria, sobre todo. ¿Quién presentó esa iniciativa? La senadora Zuleta, como todas las que ha presentado ella, en materia de acabar y destruir el sector, pero ya tiene una obsesión. Yo creo que lo de ella es una obsesión con el sector, con el desarrollo, bueno, pero yo creo que el Congreso ha estado a la altura precisamente de dar este tipo de conversaciones y ser ese freno a muchos. Nosotros, miren, el Congreso presentó 4 mociones de censura a los ministros de Minas y Energía. ¿Sabe qué pasó? Absolutamente nada, pero nos sirvió como mecanismo para poder hacer debates de control político, por lo menos a través de la moción de censura que le hicimos a estos ministros que ha tenido este gobierno, nefastos todos, porque yo creo que no se salva ninguno, pero a través de la figura de moción de censura pudimos hacer debates muy serios en materia de improvisación y de todo lo que está pasando en materia de corrupción en este gobierno. Es muy lamentable, yo creo que aquí hay que lograr, miren, hay que lograr. Yo lamento mucho que en la agenda del día de mañana, que se tiene un debate tan importante, que además está televisado y que ha hecho esta industria de este sector para televisar y hayan invitado a los candidatos presidenciales, no venga el candidato del gobierno. Que venga, que haya anunciado ya que no viene, y creo que también anunció el candidato Abelardo que tampoco venía. Entonces, pues ustedes no quieren saber, o yo le pregunto aquí al auditorio si no quieren saber qué es lo que están proponiendo para el sector. Claro que sí, ¿verdad? Queremos saber qué es lo que los candidatos se van a comprometer con un sector tan importante para el país. ¿Cómo se va a recuperar una de las empresas que son la joya de la corona y que hoy desafortunadamente vemos cómo está en crisis? Dos decretos de emergencia económica que expidió el gobierno, reconoce que hay una crisis energética. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar para superar la crisis energética? Que no solamente es crisis energética, la crisis es de seguridad que también impacta a los proyectos que está desarrollando esta industria. Entonces, muy importante, yo lamento mucho, yo creo que aquí no podemos permitir que pues, un candidato que no quiere debatir, que no quiere decir cómo va a solucionar los problemas del país, pues sea el próximo presidente de la República. Por eso, esto hay que tomárselo con toda la seriedad y lamento mucho que pues estos candidatos hayan anunciado ya que no van a venir mañana a un debate aquí, que se abrió el espacio para que se pueda hablar de energía y de la soberanía energética de nuestro país. Bueno, ya usted mencionó algo que yo quiero hacer una ronda de preguntas. Mencionó Ecopetrol y voy a empezar ahora para distribuir el inicio de esta ronda con la senadora Pedraza. ¿Qué hacer con Ecopetrol? Porque si no
es realmente, además del rescate de esa joya de la corona para las finanzas públicas, si no tiene estratégicamente un camino en el que la exploración que va de la mano con el petróleo, que es lo que permite llegar también a yacimientos de gas, si la empresa hoy va a seguir por ese mismo camino, ¿cuál debería ser realmente la forma de salvar hoy a Ecopetrol? En eso sí estoy absolutamente de acuerdo. Hay que cambiar de gobierno. Ha sido muy sorprendente para mí ver cómo después de décadas en las que los sectores alternativos defendimos Ecopetrol como la joya de la corona, como la empresa pública por excelencia, ver hoy cómo este gobierno que se había elegido con una narrativa de ser distinto, lo que ha hecho es debilitar a este nivel Ecopetrol, que hasta la misma unión sindical, la USO, que es la organización sindical de trabajadores de Ecopetrol, ha tenido que protestar y apartarse de las declaraciones del presidente y han sido tildados inmediatamente, mejor dicho, el presidente está a nada de decirle paramilitares a una organización sindical que incluso ha sido perseguida solo por diferir en esta postura del presidente, que además está en falta de sustento técnico y científico. Así que desde mi perspectiva hay que defender Ecopetrol, hay que recuperarla frente a todo lo que ha hecho este gobierno y frente al hecho de seguir entregándosela a personajes con imputaciones por delitos, con varias investigaciones por delitos. Eso es algo que no tiene presentación alguna. Y discúlpenme que me distraje ahorita, pero es que parece que es la norma. O sea, Daniel Quintero acaba de ser delegado de superintendente de salud y uno dice, parece que entre más investigaciones por corrupción, que entre más imputaciones tuviesen, más cargos y más poder político y económico concentran, y eso es algo con lo que yo no puedo, y peor si es a costa de restarle valor a la empresa pública de los colombianos y de las colombianas, que es la principal fuente de financiación del presupuesto general de la nación. Además, en un Estado que ha sido débil para aumentar su recaudo tributario, además en un Estado que ni siquiera tiene las herramientas hoy para tener otros ingresos, que ha privatizado gran parte de su participación en empresas estratégicas. Para mí, eso es quizás de los peores pecados que le cuento a este gobierno y que afecta fuertemente el presupuesto. Daniel decía aprobar subsidios sin tener de dónde financiarlos. Nosotros necesitamos un Estado que tenga ingresos sólidos para poder atender las necesidades, no solo en materia de derechos, sino también, por ejemplo, de seguridad. Entonces, hay que recuperar Ecopetrol. Claro que estoy de acuerdo con reactivar la exploración de hidrocarburos y además con la necesidad de fortalecer esta empresa pública que había sido una reivindicación histórica, oponernos a que la privatizaran, que tuviese un gobierno transparente, y ahora ver cómo otra forma de destruir Ecopetrol ha sido entregársela a la corrupción y perseguir y tildar a quienes se oponen. Incluso una organización como la USO ha tenido que protestar. Entonces, para nosotros esto es esencial. Nuestro sueño, y lo hemos hablado con Fajardo, es que Ecopetrol sea una empresa reconocida y respetada a nivel internacional. Pensamos en una Ecopetrol grande, que realmente garantice confianza y que sea un instrumento de desarrollo, no solo para el sector energético, y digo el sector energético en general, no solamente hidrocarburos, sector energético, pero también una gran fuente de financiación del presupuesto general, porque otra crisis que tenemos, que seguramente no alcanzaremos a detallar acá, es la crisis fiscal de nuestro país. ¿Cómo vamos a atender el déficit fiscal en el que estamos, solamente comparable con niveles post-pandemia, con altísimas tasas de interés? Entonces, desde mi perspectiva, es un activo estratégico y hace parte central del programa presidencial de Fajardo. Senador Juan Espinal, ¿cómo se puede defender a Ecopetrol para el gas, para los hidrocarburos desde el Congreso? ¿Qué se puede hacer? Pues mire, Andrés, primero una reflexión. A los congresistas en Colombia no nos deberían de aplaudir por cuántas leyes sacamos en el Congreso de la República, sino por cuántas leyes derogamos. Y yo creo que en este próximo Congreso de la República esa reflexión la tenemos que hacer, porque los congresistas a todo problema le buscamos un proyecto de ley. Y creo que el Estado tiene un marco normativo muy grande que lo único que genera es más cargas y más responsabilidades para todos los colombianos, para los empresarios. Entonces quiero simplemente dejar esa reflexión sobre la mesa. Lo segundo, yo le hice ese debate de control político al señor Roa, al imputado, que además para otra imputación, porque vulneraron los topes en la campaña cuando fue gerente de Gustavo Petro. Entonces, imputado por tráfico de influencias y va a imputación seguramente por haber violado las normas electorales en nuestro país. Rejuró en la Comisión Quinta, yo hasta le creí, no le faltó sino arrodillarse pues diciendo que él se retiraba
de la presidencia de Ecopetrol si las investigaciones ponían en riesgo la credibilidad institucional. Gobierno corporativo debilitado completamente, credibilidad, calificadores, en fin, todo lo que nosotros sabemos que lo saben ustedes también perfectamente. Y yo, la verdad, Andrés, me mantengo sorprendido con el efecto teflón de este gobierno. Un gobierno que va a pasar a la historia como el más corrupto que hemos tenido en este país, y a nadie se le puede justificar la corrupción, absolutamente a nadie. 2 ministros en la cárcel, Olmedo en la cárcel, el del Partido Verde salió corriendo, Carlos Ramón, en fin, todos sabemos, el hermano de Petro, el hijo de Petro, Laura Sarabia, Roa, en fin, es una cosa impresionante. Acaban de nombrar a Ariel Quintero, que tiene más de 46 investigaciones, imputados y personas ya en la cárcel de su gabinete como superintendente, y como le decía Jennifer, entre más corrupto, mejor para Gustavo Petro nombrarlo en su gabinete, lamentablemente. Entonces uno ve realmente cómo acaban con la credibilidad y el gobierno corporativo de una empresa tan importante que la única solución, Andrés, es ganar la presidencia y que se nombre un presidente de Ecopetrol técnico, muy técnico, para llegar a recuperar obviamente el objeto misional. ¿Y cuál es el objeto misional? El negocio de los hidrocarburos. En este gobierno intentaron cambiar la misión de Ecopetrol. Recuerden el proyecto de ley de integración vertical del sector del gas. Recuerden el proyecto de ley de integración vertical del sector eléctrico, que nosotros archivamos en el Congreso de la República, especialmente en el Plan Nacional de Desarrollo. Estaba dirigido completamente a Ecopetrol, a cambiar el negocio de Ecopetrol. Eso es lo que hay que hacer, ganar el gobierno, que el presidente nombre un excelente presidente de Ecopetrol y una excelente junta directiva. Qué vergüenza esta junta directiva, excepciones hay, que obviamente se han parado y que le han exigido a este señor que renuncie, versus a los otros que lo que hicieron fue que lo premiaron con vacaciones y con una licencia no remunerada. Realmente, pues y vuelvo y repito, me mantengo sorprendido con el efecto teflón del gobierno Petro, porque la corrupción es completamente sorprendente y no pasa absolutamente nada. Electoralmente, un gobierno tan corrupto como estos no le debería haber ido bien en las elecciones, y sacaron 25 senadores y 40 representantes a la Cámara, claro. Todos los efectos populistas, salario mínimo, el tema de los subsidios, en fin, todo lo que obviamente que sabemos desde el punto de vista populista, que seguramente tuvo efecto electoral, versus que los bandidos están apoyando el pacto histórico. El pacto de la picota 2.0. La rumbita de la cárcel de Itagüí, donde querían sacar a los bandidos, 23 bandidos de la cárcel de Itagüí, que pasaran de gestores de paz a ser jefes de debate del actual candidato de Gustavo Petro, porque esa es la realidad. Entonces, gana la presidencia, un buen presidente de Ecopetrol y obviamente retomar de manera inmediata el negocio de los hidrocarburos. Congresista Briceño, además de Ecopetrol, pero también para ir avanzando en otro tema, es su opinión sobre Ecopetrol, pero también díganos lo siguiente y vamos a ir cerrando con esta pregunta. Cuando llega un gobierno, cualquiera que sea, gana Iván Cepeda o gana cualquiera de los candidatos, gana Sergio Fajardo, gana Paloma o gana Abelardo, van a llegar con una agenda normal, esto es legítimo, una agenda propia de su plan de gobierno. Algunos llegarán con reforma tributaria, otros llegarán con una reforma de salud, otros llegarán… ¿Cómo hacer desde el Congreso para que estos temas, Ecopetrol o el tema energético, no desaparezca de esas prioridades en esa agenda con la que va a llegar el nuevo gobierno, cualquiera que sea? Representante. Oiga, primero un comentario sobre Ecopetrol, porque si bien, y yo creo que lo primero que hay que hacer es sacar la mafia de Roa, porque es una mafia absolutamente enquistada, no solo en Ecopetrol, sino en las otras empresas del grupo. Lo segundo es desde aquí reiterar mi llamado a la Junta Directiva de ISA para que suspenda también al señor Ricardo Roa de la Junta Directiva de ISA. Yo no entiendo cómo el señor Roa sigue sesionando virtualmente en estos momentos en ISA, y yo le hice un llamado público a la Junta Directiva, y es que Roa en estos momentos es un imputado y no puede seguir tomando decisiones en la Junta Directiva, además de los onerosos ingresos que tiene todos los meses también por estar en la Junta Directiva de ISA, que ascienden más o menos a 40 millones de pesos mensuales. Entonces yo creo que aquí hay que establecer
que el señor Roa también tiene que ser suspendido de la Junta Directiva de ISA, ya que está por fuera de Ecopetrol. Está en una jornada de vacaciones, pero yo sí creo que en vacaciones y sesionando de forma virtual, yo creo que hay que hacerlo y tienen que hacerle ese reemplazo desde Ecopetrol. Segundo, yo creo que es muy importante aquí, y es que el próximo gobierno sí debe hacer y debe mostrarle la verdad a la gente. Que hay que hacer una auditoría forense en donde los resultados durante los primeros 3 meses del ejercicio presidencial sean expuestos. Lo que está pasando en Ecopetrol es muy grave. Las denuncias que tenemos sobre lo que está pasando en las finanzas, sobre la contratación, pero ojo, sobre la forma en cómo se están direccionando en estos momentos los programas sociales de Ecopetrol y de las empresas de los grupos para fortalecer la campaña política de Iván Cepeda son absolutamente graves. Ya las vamos a ir sacando, pero yo creo que lo que está pasando allí y el hueco fiscal que nos están dejando para hacer política es absolutamente grave. Yo les digo a ustedes, hoy Ecopetrol es el mayor financiador de la campaña política actual y fue el mayor financiador de la campaña política a Congreso. Tercero, y sobre la pregunta… ¿Por qué lo dice, representante? No, ya nosotros vamos a poner todas las denuncias en los próximos días, pero ojo, los programas sociales de Ecopetrol y de las empresas del grupo están siendo usados para fortalecer políticamente el pacto histórico y hay que ponerlo sobre la mesa y… pues nos tocará poner en redes sociales porque uno sabe que también en ese estado de órganos de control el tema tampoco funciona muy bien. Tercero, que es muy importante. Mire, yo creo que la agenda energética, gas y demás debe dejar de ser una agenda sectorial dentro del Congreso. Debe dejar de ser un tema solo únicamente de una comisión. Tiene que comenzar a ser una agenda transversal dentro de todas las discusiones. Entonces, si el gobierno viene con una reforma tributaria, pues dentro de la reforma tributaria tenemos que abordar las necesidades de incentivos tributarios, los problemas tributarios que tiene hoy el sector. En segundo lugar, si se vienen con reformas estructurales al Estado, pues entonces nosotros también tenemos que, dentro de cada una de las reformas, mirar el sector de los hidrocarburos, mirar el sector del gas y demás en cada una de las reformas. Porque el problema es que hasta que no nos radiquen un proyecto que tenga que ver con gas o con energía o hidrocarburos no vamos a avanzar. Entonces yo creo que al tener el sector energético de forma transversal, yo creo que es muy importante que nosotros podamos avanzar en materia tributaria con el sector, en materia laboral incluso con el sector, en materia de incentivos tributarios con el sector, pero sobre todo, si gana Paloma Valencia, que nosotros lo estamos diciendo, vamos a tener una gran reforma con unos incentivos de seguridad jurídica para todos los sectores de la economía. Entre esos, el sector de los hidrocarburos. Entonces yo creo que la forma es verlo es tenerlo de forma transversal. Va a ser muy difícil que nosotros podamos abordar todos los problemas del sector, además porque muchos de ellos no tienen que ver ni siquiera con el Congreso de la República. Muchos de ellos tienen que ver con gestión política desde el gobierno nacional. Ir al fracking yo creo que no tiene absolutamente o no se inicia con una ley. Segundo, por ejemplo, reactivar toda la explotación y exploración es una decisión política y técnica del gobierno. Y tercero, yo creo que la revisión de subsidios y estabilidad jurídica, ahí los tendríamos que tener. Incluso podemos sacarlo desde el plan de desarrollo si ganamos las elecciones. Pero recuerden, vuelvo y lo repito, Paloma Valencia tiene eso muy claro. Estabilidad jurídica para todo el sector de los hidrocarburos es la salida y es como tal el camino que vamos a tomar. Congresista Carolina Arbeláez, su comentario sobre Ecopetrol y de una vez toquemos el tema de cómo garantizar que en esa agenda del nuevo gobierno, sea cual sea, no se pierda el tema energético. Bueno, pues es que lo que se refleja, lo que está pasando en Ecopetrol es lo que está pasando en la mayoría de los sectores de este gobierno. Básicamente es que todo lo que toca lo destruyen. Entonces vemos cómo la teoría de decrecimiento económico precisamente cobró vida en Ecopetrol, básicamente. En las utilidades que hemos visto reflejadas durante todos estos años, pues vimos esa teoría de crecimiento económico reflejada. Entonces yo sí creo que pues esta es una empresa que hay que llegar a recuperar y Colombia no solamente está atravesando una crisis energética, una crisis de seguridad, una crisis de salud. Básicamente lo que está atravesando es una crisis de confianza. ¿Y cómo recuperar la confianza para que se reactiven todos los sectores y para que los inversionistas, como muchos de los que están aquí sentados, puedan tener las garantías y la seguridad jurídica para llegar a invertir a Colombia? Yo creo que esa es una de las conversaciones necesarias y a propósito ahora que se están
los partidos uniendo o manifestando su apoyo o su respaldo a las diferentes candidaturas presidenciales. Yo creo que esto es lo que los ciudadanos le deben exigir a los partidos hoy en día. No que lleguen al Congreso a hacer acuerdos burocráticos, sino que los partidos estén a la altura, porque finalmente el gobierno que sea, el presidente que sea, va a tener que llegar a gobernar con el Congreso. Y por eso es importante que desde ya se conozcan cuáles son los acuerdos a los que se están llegando con los diferentes partidos, y eso tiene que ver precisamente con esa agenda. ¿Cuál es la agenda que articuladamente el Congreso con el próximo presidente o con el respaldo que le está dando un partido a una candidatura tiene que ver? Y es en lo programático. ¿Cómo vamos a recuperar la energía del país? ¿Cómo se va a recuperar la vivienda? ¿Cómo se va a recuperar la salud? Entonces, ahí es donde se deben de consolidar los acuerdos, en lo programático. A propósito, ahorita, pues, precisamente de nuestra adhesión, posiblemente a la candidatura de Paloma Valencia, que está centrada en lograr recuperar la vivienda, que ha sido uno de los temas, por ejemplo, que en nuestro partido, pues, en cabeza de Germán Vargas Lleras, pues siempre se ha venido liderando, en materia de salud y en materia también de energía, por supuesto que para nosotros como partido es importante. Entonces, ahí debemos de avanzar en esa conversación muy necesaria para el país, de saber a la altura de qué están los partidos hoy, o si están buscando puestos, pues, en el Congreso de la República, como es lo que hemos visto durante, pues, estos 4 años. Y yo creo que, pues, esto no es un tema de ahora, ¿no? Esto es un tema de años y años atrás, y pues ese será el gran reto que tenga, por ejemplo, Paloma Valencia, para lograr que lo que se logre acordar sea en lo programático. O sea, cómo vamos a recuperar rápidamente, porque aquí solo se tiene 4 años para básicamente recuperar el retroceso de 30. En materia de salud de este gobierno, retrocedió 30 años con lo que vimos. O sea, pasamos de tener 10 billones de déficit a 40. Entonces, fíjese usted los grandes desafíos que se tienen, no solamente en este sector, sino en todos. Es que aquí hay una crisis explícita en todos los sectores, una crisis que nos anticiparon desde el primer Congreso de Naturgas hace 4 años, o desde los diferentes congresos cuando recién estaban posesionados, que necesitaban llevar el país a una crisis explícita. Es que así lo dijo aquí la ministra de Salud, de Crecimiento Económico. Eso fue ese primer año donde, pues, todavía pues estábamos un poco ansiosos de qué era lo que iba a pasar, y hoy lo que vemos es la destrucción en la mayoría de los sectores. Entonces, bueno, esperemos que logremos salir de esta noche tan oscura en pocos meses. Yo creo que se vienen momentos muy tensos y muy difíciles. Vemos a un presidente completamente desquiciado, ahora ya está diciendo que va a destituir los alcaldes, o sea, tomándose atribuciones que no tiene, desconociendo la Constitución, y esto se va a salir de control porque el señor está a punto de saber que va a perder el poder, y entonces eso lo va a desquiciar. Entonces eso va a llevar la conversación a un tono mucho más elevado, y yo por eso sí creo que en esto tenemos que estar todos haciendo un propósito común. Lamentablemente, y lamento mucho que la derecha hoy esté dividida, porque yo creo que unidos estaríamos al otro lado. Lamentablemente no lo estamos, pero creo que es el momento de abrir una conversación sobre recoger todas las fuerzas, convocar al doctor Fajardo, ojalá reflexione, y la doctora y senadora Jennifer Pedraza lo haga reflexionar sobre la importancia de llegar y sumar entre distintos, porque eso es lo que desde la campaña de Paloma Valencia. Entonces, doctora Pedraza, usted por favor tiene esa misión, que es próximamente que nos anuncie la adhesión de Sergio Fajardo. Bueno, bienvenida. Bienvenida, ¿no? Claro, por favor, adelante, doctor. No, que bienvenida también. Daniel, ¿sabe qué le dijo Daniel ahora? Yo cambio un partido por la adhesión suya a la campaña. Le cambio 10 conservadores por la adhesión de Jennifer. Bueno, doctor Espinal, bueno, ya que sigamos con esa línea, pero también, ¿cómo hacemos para garantizar que no se pierda en la agenda del Congreso próximo, con el presidente que llegue con su propio paquete legislativo, el tema energético? Pues mire, Andrés, lo primero es que, y aquí que están los exministros a quien saludo de Minas y Energía, que además estuvo muy interesante el panel y siempre las reflexiones son muy importantes. Lo primero que tenemos que evitar todos los colombianos, la industria, el próximo gobierno en cabeza de Paloma, y nosotros como congresistas, acá que está el senador electo también, Villamizar, y el representante Jonathan, es evitar que Colombia se apague.
Ese es el primer reto que tenemos todos como país. Evitar un racionamiento profundo y evitar que Colombia se apague. ¿Usted imagina, doctor Maya, regresar 30 años atrás de lo que fue Colombia cuando se apagó este país? Aquí hay muchos jóvenes, no tienen canitas como nosotros, pero el apagón realmente sería lo peor que le puede pasar a este país. Entonces yo creo que ese es lo primero, ese es el primer reto que tenemos todos en Colombia, es evitar que Colombia se vaya a un racionamiento profundo y evitar que Colombia se apague. Lo segundo, habrán muchos temas que se pueden solucionar sin pasar por el Congreso. Yo me imagino, doctora Jennifer, Daniel y Caro, a Paloma con su carpeta derogando decretos, resoluciones y cuanto acto administrativo nefasto que emitió este gobierno y que además atenta contra el sector minero energético. Eso va a ser una belleza, la verdad, porque creo que ahí se van a solucionar muchos problemas. También, por ejemplo, recuperar la credibilidad institucional y técnica de la CREC. La CREC hoy está medio funcionando, pero prácticamente estuvo 3 años completamente desmantelada. Y ahí hay una iniciativa muy importante que ha venido planteando el doctor Oscar Villamizar, senador electo, de una segunda instancia de la CREC, que puede ser un análisis bien importante para poner sobre la mesa a nivel nacional, y lo digo obviamente con el respeto y con el permiso de él, porque en varios escenarios que hemos estado, él lo ha manifestado. Y también creo, Andrés, que nosotros nos tenemos que salir realmente de esto se ha hecho así y así nos ha dado resultado. No, tenemos que ser muy audaces en las próximas decisiones que tenemos que tomar, especialmente frente a un sector como estos. Vuelvo a retomar el tema de las licencias express, el tema de las licencias flexibles para todos los proyectos del sector minero energético, no solamente para el tema de hidrocarburos. Por ejemplo, el tema de una ronda permanente liderada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Creo que eso es supremamente importante. Las últimas subastas de nuestro país en materia de energía no han funcionado y yo creo que esta subasta de este gobierno, ministro Amílcar, creo que no le va a funcionar lamentablemente. ¿Y cómo vamos nosotros a proteger realmente la estabilidad de la energía de nuestro país? Entonces vienen unas decisiones profundas que tienen que requerir obviamente de audacia y de rapidez de reacción del próximo gobierno y del próximo Congreso de la República. Creo que hay unos temas mínimos por resolver desde el legislativo, son más por resolver desde el ejecutivo. Muy bien, y cerramos con esa misma pregunta, pero también, ¿qué dice las invitaciones, doctora Pedraza? Cada vez más convencida de la necesidad de que tengamos una alternativa distinta a la que nos ha ofrecido el petrismo y el uribismo para nuestro país. Y esa alternativa es la alternativa de Sergio Fajardo. Estoy cada vez, entre más años pasan, más me convenzo de esa idea. En la segunda vuelta presidencial en el 2022 yo voté por Petro y por Francia Márquez. Y he estado absolutamente decepcionada y desilusionada de su gobierno. Ustedes seguramente lo han visto. Mis debates de control político, toda la crítica que he hecho desde el Congreso de la República, y pienso que esa perspectiva de una persona que tiene una visión distinta a la de los partidos tradicionales y a la de los que siempre han gobernado, es lo que le da también validez cada vez que yo estoy aquí en Naturgas diciendo sí, desde los sectores alternativos también nos interesa la energía, sí, desde los sectores alternativos también nos interesa la exploración y la producción de hidrocarburos. Así que eso para mí es un factor diferenciador. Me honra mucho haber coincidido en muchos debates con buenos congresistas de diferentes partidos políticos, pero también ha sido muy, a veces siento como una debilidad en la esperanza de que Colombia tenga un Congreso distinto. Esta elección fue muy crítica, ustedes ya lo han visto. Uno no se imaginaría ver partidos que históricamente se presentan como distintos en su doctrina y en sus ideas, pero a cambio de unos cuantos puestos y de unos cuantos ministerios, pues han terminado abrillados políticamente, en donde uno no se lo explicaría. Yo no hago parte de esos equipos, entonces pues no me veo y no me sentiría cómoda. Y también les contaba a Espinal, a Daniel y a Carolina, con Caro, que además tengo una relación de amistad,
que yo he estado también resistiendo a gobiernos dirigidos por el Centro Democrático y he tenido que sufrir mucha violencia como lideresa social estudiantil y me apartan profundamente de ese proyecto político. Yo quiero responder la pregunta que tú hiciste. ¿Cómo hacer para que la crisis energética no termine siendo una más? Lo primero es que le afecta el bolsillo a la gente. Yo pienso que por ahí empecé diciéndoles, si a nosotros nos preocupan las mujeres, si a nosotros nos preocupan las personas empobrecidas, si a nosotros nos preocupan los territorios apartados, hay que ponerlo de presente. O sea, eso lo está sintiendo la gente en su bolsillo. Si nosotros no salimos a disputar la narrativa que explica ese problema, hay otros sectores que tienen a RTBC dirigiendo narrativas falsas y falaces, promoviendo esas posturas. Así que para mí, lo primero que va a impedir que la crisis energética abandone el escenario político es que la gente va a sufrirlo en las tarifas que tiene que pagar en sus servicios públicos. Es que este es un país realmente muy empobrecido. Hay gente que no tiene para comer 3 veces al día y que la pobreza energética hace que ni siquiera puedan conectar un celular. Y resulta que conectar un celular ya no es solamente entrar a TikTok, es que ya tú puedes tener la cita médica a través de tu celular, es que ya tú puedes estar teniendo una barrera de acceso al derecho a la educación si no puedes cargar tu celular. Yo he estado en municipios en esta campaña al Senado en donde la gente no tiene nevera, sino que tiene una neverita de icopor, pues, como para decirlo, una neverita de icopor. Ustedes lo saben más que yo, porque ustedes recorren esos territorios. Así que para mí, la agenda energética va a estar puesta sobre la mesa, pero nosotros tenemos que agarrarla y explicársela de manera distinta a la gente, porque sí hay una disputa por la narrativa. Y en esa disputa por la narrativa, yo creo que hay que decirle a la gente, los países que hacen una transición energética no sacrifican su riqueza, no sacrifican sus recursos naturales, no ponen a su gente a aguantar hambre para salir a escenarios internacionales a decir, ay, vean cómo hemos reducido las emisiones. La transición energética es una oportunidad de desarrollo económico, de desarrollo productivo, y tiene que tener sustento científico, tiene que tener una apuesta de desarrollo también de nuestra industria. Eso es lo que yo pienso que nosotros tenemos que desmontar, es esa tensión en donde para hacer una transición energética casi que tenemos que apagar nuestro país cuando nuestra gente es la que lleva del bulto. Entonces, para mí esa es la narrativa esencial, más otra que ya he puesto de presente. De verdad, esto solamente va a seguir empeorando. Las escenas de la gente inundada, de verdad fue muy doloroso, ni siquiera les avisaron. Una unidad nacional de gestión del riesgo que se robaron, que dejaron en los rines y que debía haber alertado y prevenido y atendido de manera transparente el riesgo que hoy está viviendo Colombia. Colombia tiene que poner a nivel internacional el debate sobre qué vamos a hacer los países del trópico, que somos los que más llevamos el bulto. El Laboratorio para la Desigualdad de Piketty publicó en el 2023 un informe sobre la desigualdad en emisiones de gases de efecto invernadero y además sobre la desigualdad en los efectos del cambio climático. Y tienen una gráfica de la que yo siempre hablo, que es un mapa mundi, en donde están en rojo los países que más contaminan. ¿Dónde están? En el norte global. Estados Unidos, la India, China. ¿Y cuáles son los países que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático? ¿Y dónde estamos? Todos en el trópico. Ese es un juego que no tiene una solución si no hay intervención, si no hay una dedicación muy clara a que nuestros países dediquen recursos a mitigar esos efectos. Entonces yo digo, si nos interesan los pobres, si nos interesan las mujeres, entonces hay que desarrollar el aparato energético y nuestra industria energética, no hay que frenarla y los recursos de esas inversiones tienen que dedicarse en gran medida a mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos. Muy bien, terminamos con una sola palabra y esto es un ejercicio que nos propusieron de gas natural, que me parece, perdón, de Naturgas, porque me parece muy interesante para resumir toda la conversación y es en una sola palabra. Y vamos a empezar con la doctora Carolina Arbeláez. Antes de 2030 va a quedar un espacio. Colombia debe espacio para asegurar su autosuficiencia de gas natural. Esa palabra, para asegurar su autosuficiencia de gas natural antes del 2030, en una sola palabra, Colombia debe ¿qué? Transición democrática. Colombia debe ¿qué, doctor Briceño? Reactivar y diversificar. Colombia debe ¿qué, doctora Pedraza? Explorar, diversificar y crecer. Hay 3. ¿Y Colombia debe qué para lograr eso? Hacer fracking. Muy bien. Un aplauso, muchas gracias. Con esto cerramos este importante panel. Ahí está todo. Sin seguridad energética no va a haber transición energética. Oiga, Jennifer, una ñapita, no se le olvide. Patria, principios y partido, en ese orden no negociables. Bueno, muy bien, muchas gracias. Agradecemos a Andrés y a nuestros panelistas por esta amplia discusión.
De esta manera, damos por terminado el primer día del Congreso Naturgas 2026, gas natural esencial para el desarrollo y el progreso humano.